Hola, mi nombre es Loli Vicens Márquez, soy de Denia y trabajo en el Ayuntamiento de Benissa en la Concejalía de Turismo. Estoy participando en la edición número 12 del programa de especialistas voluntarios municipales impulsado por el Fons Valencià per la Solidaritat. Y la asistencia técnica que estoy prestando aquí en la isla de San Cristóbal consiste concretamente en diseñar estrategias para mejorar el posicionamiento turístico de esta preciosa isla que se llama San Cristóbal, que está ubicada en las Islas Galápagos en Ecuador. Esta iniciativa está respaldada e impulsada por el Fons Valencià per la Solidaritat y cuenta con el apoyo también de la Agencia Española de Cooperación, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con focos y concretamente también con el Ayuntamiento de San Cristóbal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues concretamente he comenzado mi trabajo en realizar un diagnóstico general de cómo se encuentra la isla a nivel de infraestructuras, de servicios, de la oferta, la demanda, y para pasar luego a analizar de una forma más concreta todo lo que tiene que ver con el marketing turístico, cómo están comercializando y promocionando esta isla. Y finalmente el trabajo ha culminado con una serie de acciones, programas y acciones muy concretas que van encaminadas a mejorar la gestión interna del turismo, o sea, a nivel del propio Departamento de Turismo, también para ayudar de alguna forma a que haya una mayor visibilidad a nivel de promoción, para que mejore la gobernanza público-privada y sobre todo también para que mejore el servicio postventa. Y finalmente pues deciros que ha sido excelente poder trabajar con un equipo de turismo que se ha implicado, el poder intercambiar conocimientos, el diseñar conjuntamente esas estrategias que van a permitir que San Cristóbal pues tenga una mayor visibilidad. Y por supuesto yo esta experiencia de cooperación la recomendaría 100%. Sobre todo porque me ha permitido trabajar el destino desde dentro, ¿no? Aportar mi conocimiento, sumarlo al conocimiento del equipo de turismo de aquí y bueno, y espero que realmente esta asistencia pueda generar un impacto, y porque yo a partir de ahora quiero hacer acciones que realmente generen impacto y que puedan dejar huella, así que animo a todos aquellos que tengan la oportunidad que se presenten a este tipo de proyectos.